Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sorpresas gratificantes y momentos de pura alegría. Hoy, mis amigos, nos embarcamos en un viaje por los senderos sinuosos y a menudo inesperados del mundo del espectáculo. Nos adentramos en un universo donde la fama, el talento y los giros del destino convergen para crear historias que nos cautivan y nos dejan sin aliento. Y precisamente nos traemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria, una que ha surgido como un rayo en un cielo despejado, una que no esperábamos en absoluto y que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta, debatiendo y teorizando sin cesar. Hablamos de la impactante noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de fans, dos figuras que se han convertido en sinónimo de éxito y carisma, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, nuestros queridos protagonistas de la exitosa serie turca Erkencikus vuelven a estar en el centro de la atención mediática, en el epicentro de las conversaciones, y créanme, esta vez la magnitud de lo que se rumorea es algo verdaderamente grande, algo que va más allá de los simples murmullos. Si son fanáticos acérrimos de las series turcas que nos roban el aliento, de los dramas románticos que nos hacen suspirar, o simplemente disfrutan de las sorpresas maravillosas y a veces desconcertantes que la vida y el vertiginoso mundo de las celebridades nos deparan, entonces prepárense, porque lo que vamos a desvelar hoy es una trama digna de la mejor telenovela, una que tiene todos los ingredientes para ser épica. Y antes de que nos perdamos en los deliciosos detalles jugosos, en las capas de intriga que vamos a desentrañar, les recuerdo algo muy importante, un gesto que marca la diferencia y nos mantiene conectados. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla, denle vida con su energía. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguna de nuestras actualizaciones, ni un solo detalle de esta fascinante historia. No querrán quedarse fuera de esta conversación, créanme. La fecha que marca este giro inesperado, este posible punto de inflexión en las vidas profesionales y quizás personales de Can Yaman y Demet Özdemir, es el *28 de octubre de 2025 *. Sí, parece una fecha lejana en el calendario, ¿verdad? Una fecha que podríamos pensar que está en un futuro muy, muy lejano. Pero en el vertiginoso mundo del entretenimiento, donde los proyectos se gestan con años de antelación y las carreras pueden dar giros de 180 grados en un instante, a veces el tiempo vuela de forma imperceptible y las noticias nos alcanzan, nos impactan, mucho antes de lo que jamás podríamos imaginar. El rumor que ha comenzado a circular, de forma casi clandestina al principio, y que poco a poco, pero de manera imparable, va ganando una fuerza inusitada, no es uno de esos rumores pasajeros. No se trata de un nuevo proyecto actoral juntos, ni tampoco de una reconciliación romántica, aunque, siendo sinceros, ambos escenarios siempre son un tema recurrente, un sueño recurrente, cuando hablamos de ellos y de la conexión especial que comparten. No, esta vez, la noticia apunta a algo mucho más profesional, innovador y absolutamente sorprendente. Se rumorea con insistencia y las fuentes, aunque aún no son oficiales del todo, aunque se mueven en los círculos más cercanos de la industria, son bastante sólidas y apuntan en la misma dirección, que Can Yaman estaría tomando un camino completamente diferente en su carrera, un camino que se aleja de los focos directos de la actuación para adentrarse en terrenos menos transitados por él hasta ahora. Y lo que es aún más intrigante, lo que eleva la expectativa a niveles estratosféricos, es que Demet Özdemir estaría involucrada, y de una manera que nadie anticipaba, en este nuevo y emocionante rumbo. Para poner un poco de contexto para aquellos que quizás no hayan vivido la magia de su encuentro, o para refrescar la memoria de los más devotos, recordemos la chispa eléctrica que se encendió entre Can y Demet en el set de Erkencikus. Su química era palpable, una conexión que trascendía la pantalla de televisión, que se filtraba a través de los píxeles para conquistar a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus personajes, el carismático y a veces impulsivo Can Dibi y la soñadora y talentosa Sanem, se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas y anheladas de la televisión turca, un fenómeno cultural. Su relación fuera de cámaras, aunque siempre manejada con una discreción casi férrea, alimentó las esperanzas, los deseos y los sueños de sus millones de seguidores, que anhelaban ver esa magia continuar fuera del guión. Después del rotundo éxito de la serie, sus caminos profesionales, como suele suceder en esta industria, tomaron rumbos distintos, cada uno forjando su propio destino, su propio camino en el vasto y competitivo mundo del entretenimiento con proyectos individuales que los han consolidado aún más como estrellas internacionales de renombre. Can Yaman, conocido por su magnetismo arrollador,
su imponente físico y su creciente proyección internacional, ha estado explorando activamente oportunidades en Italia, donde ha cosechado un éxito rotundo, y más allá, abriendo puertas en mercados globales. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido deleitándonos con su innegable talento actoral en diversas producciones turcas de gran calidad, demostrando su versatilidad y profundidad en cada personaje que interpreta. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en todas las conversaciones de fans y expertos por igual, es, ¿qué podría ser esta noticia tan impactante, tan revolucionaria? Las especulaciones son muchas, las teorías se multiplican como conejos en una noche de luna llena, pero una de las hipótesis que está cobrando una fuerza inusitada, que se repite con más frecuencia y que parece tener más sustento, es que *** Can Yaman estaría incursionando de lleno en el mundo de la producción ***. Sí, han leído bien. No solo como el rostro principal, el actor que atrae a las masas, sino que estaría asumiendo un rol completamente diferente, un rol detrás de cámaras, asumiendo la responsabilidad y la visión de ser uno de los cerebros creativos que dan vida a los proyectos desde su concepción. Y aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir, añadiendo una capa aún más fascinante a esta historia. Los rumores más persistentes sugieren que ella podría ser una pieza clave, un pilar fundamental en esta nueva faceta de Can, quizás asumiendo el rol de ***CO productora ***, o incluso, y esto sería un giro de guión espectacular, como *** directora artística *** de algún proyecto específico que estén gestando. Imaginen la sinergia. Dos talentos que conquistaron al público mundial como pareja inseparable en pantalla, ahora uniendo fuerzas, no frente a las cámaras, sino en la trastienda, en la sala de operaciones creativas para crear algo completamente nuevo, algo fresco, algo que revitalice la industria. Sería un movimiento audaz, un desafío profesional monumental que podría no solo redefinir por completo sus carreras individuales, sino también, sin duda alguna, generar un revuelo monumental, un terremoto controlado, en la industria del entretenimiento a nivel global. ¿Por qué esto sería tan sorprendentemente innovador? Can Yaman ha sido consistentemente el protagonista, la estrella indiscutible, el rostro principal de sus proyectos, el actor cuya presencia es suficiente para atraer a millones de espectadores. Dar un paso hacia la producción implica una visión mucho más amplia, una responsabilidad creativa y logística de una escala diferente, y por supuesto, un nivel de riesgo artístico y financiero considerablemente mayor. Y si Demet Özdemir se une a él en esta aventura, no solo sería una colaboración profesional de proporciones épicas, sino que también validaría de manera contundente su propia madurez como profesional, demostrando al mundo que su talento y su visión van mucho más allá de la actuación, que su inteligencia creativa es igual de potente. Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva potencia productora en la televisión y el cine, una entidad que combine el conocimiento intrínseco del estrellato con una visión fresca, moderna y audaz de lo que el público demanda y de lo que el arte puede ofrecer. Las fuentes que mencionan esta posibilidad no son simples chismes de fans, ni meros rumores infundados. Se habla de *** reuniones discretas ***, de conversaciones privadas que han tenido lugar en lugares estratégicos, de *** contratos en proceso de negociación *** que están tomando forma, y de un *** plan a largo plazo *** que se está delineando con precisión. Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de Can, de Demet, o de sus respectivos equipos de representación, el silencio, en el particular y a menudo ruidoso mundo de las celebridades, a veces grita más fuerte y revela más verdades que las propias declaraciones públicas. Los periodistas de espectáculos más avezados, aquellos con un olfato infalible para las noticias, han estado siguiendo de cerca las pistas, rastreando los indicios, y lo que han encontrado es lo suficientemente coherente y sólido como para generar este nivel de expectación y anticipación que hoy compartimos con ustedes. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de la *** creación de una nueva productora ***, una compañía que nacería con un enfoque muy definido, quizás en dramas románticos que tengan ese toque universal y que apelen al público internacional, un género que ambos conocen íntimamente y en el que han cosechado un éxito sin precedentes. O tal vez Can Yaman, impulsado por su creciente influencia global y su deseo de explorar nuevas fronteras, quiera aventurarse en géneros completamente diferentes y Demet, con su sensibilidad artística innata y su ojo para el detalle, sea la compañera perfecta para guiarlo y darle forma a esa visión. Pensemos en las infinitas posibilidades que se abren, producirán su propia serie, una que escriban desde cero.
Desarrollarán un concepto original que rompa moldes y sorprenda a todos. O quizás, en un gesto de reverencia a sus inicios, revitalizarán alguna historia clásica o algún proyecto que les apasione con su sello personal y su toque de magia. Esta noticia, si llegara a confirmarse oficialmente, no solo afectaría a Can Yaman y a Demet Özdemir en sus carreras individuales. Abriría un abanico de oportunidades para otros talentos dentro de la industria. Imaginen a jóvenes actores turcos emergentes o consolidados, teniendo la posibilidad de trabajar bajo la dirección y la visión de dos de las estrellas más exitosas y admiradas de su generación, o de participar en proyectos que reflejen una visión fresca, audaz y artística. Podría significar un impulso significativo para la industria televisiva turca en el escenario global demostrando una vez más su capacidad intrínseca para innovar, para contar historias cautivadoras y para conquistar audiencias de todos los rincones del planeta. Por supuesto, no podemos ni debemos ignorar la profunda conexión emocional que los fans de todo el mundo tienen con Can Yaman y Demet Özdemir. Siempre existe una esperanza latente, un deseo profundo de verlos juntos de nuevo en pantalla, de revivir esa magia que nos cautivó. Y aunque este nuevo proyecto sea desde una perspectiva diferente, desde un rol distinto, la mera idea de que unan fuerzas de nuevo, de que su talento se combine de alguna manera, trae inevitablemente una sonrisa al rostro de millones de seguidores. Es como si la magia de Erkencikus encontrara una nueva y emocionante forma de manifestarse, de evolucionar. ¿Qué tipo de proyectos podríamos esperar de ellos en este hipotético rol de productores? Conociendo su éxito previo, su instinto para lo que funciona y su profundo conocimiento del mercado, es muy probable que busquen historias que tengan un fuerte componente emocional personajes complejos y multidimensionales, y por supuesto, ese toque de romance que tanto les caracteriza y que tanto aman sus seguidores. Pero también podrían sorprendernos gratamente con algo completamente inesperado, algo que desafíe las convenciones y demuestre su versatilidad, su ambición y su audacia creativa. Quizás un drama histórico con una producción impecable, una comedia con giros argumentales inesperados que nos haga reír a carcajadas, o incluso algo más experimental, algo que empuje los límites de lo que se considera posible en la televisión. La belleza de esta noticia precisamente reside en la incertidumbre, en el misterio que envuelve lo que está por venir, en la expectación por descubrir qué maravillas creativas pueden gestarse de esta unión. La fecha mencionada, *28 de octubre de 2025 *, nos da una importante pista, nos indica que este es un proyecto a largo plazo, algo que se está cocinando a fuego lento con paciencia y con una visión clara. No es una decisión impulsiva, sino una estrategia cuidadosamente planificada un camino que se está trazando con determinación. Esto sugiere que si los rumores son ciertos, estamos ante algo con un potencial enorme, algo que tiene la capacidad de marcar un antes y un después en sus carreras, definiendo una nueva etapa de madurez creativa y profesional. Ahora, mientras esperamos con ansias esa confirmación oficial que ponga fin a las especulaciones y nos traiga la verdad, es natural que las preguntas sigan surgiendo y las mentes se llenen de interrogantes. ¿Cómo reaccionará el público ante este cambio de roles? ¿Será este un movimiento bien recibido por la comunidad de fans y por la crítica especializada? Dada la inmensa popularidad de ambos, la expectación que generan y el respeto que se han ganado, es casi seguro que esta noticia, si se confirma, generará un interés masivo y una atención mediática sin precedentes. Habrá por supuesto quienes critiquen la decisión, quienes prefieran verlos siempre y únicamente como actores inmersos en sus personajes. Pero la mayoría, estoy firmemente convencido, estará expectante, emocionada y ansiosa por ver qué pueden lograr juntos, qué obras maestras pueden crear desde una perspectiva tan innovadora. Piensen en la cantidad de talento puro, de experiencia acumulada, de energía creativa que juntan dos figuras como Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman posee una presencia escénica magnética, un carisma innato que ha desarrollado a lo largo de los años hasta convertirse en una habilidad excepcional para conectar con el público a un nivel profundo. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz increíblemente versátil, capaz de transmitir emociones profundas y complejas con una sutileza asombrosa, y de adaptarse con maestría a diferentes géneros y hilos de actuación. Si logran canalizar esa energía combinada, esa experiencia invaluable y esa pasión creativa hacia el mundo de la producción, el cielo será, sin duda alguna, el límite. En resumen, mis queridos seguidores, la noticia que ha surgido en torno a Can Yaman y Demet Özdemir
proyectada para el 28 de octubre de 2025, apunta a un cambio de paradigma monumental en sus carreras, a una evolución profesional que podría reescribir las reglas del juego. La posibilidad de que Can Yaman se adentre de lleno en el mundo de la producción, con Demet Özdemir como una posible y fundamental colaboradora clave, es una idea que ha desatado una ola de especulaciones, de debates apasionados y de un entusiasmo contagioso. Podríamos estar ante el nacimiento de una nueva y formidable fuerza creativa en la industria del entretenimiento, una que combine el carisma arrollador de dos de las estrellas más queridas del mundo con una visión innovadora, audaz y con el potencial de conquistar nuevas audiencias y de elevar el listón de la calidad artística. Ha sido un verdadero placer, un auténtico honor, sumergirnos juntos en este intrigante tema, desgranar cada detalle y compartir esta emocionante perspectiva con ustedes. Recuerden, mis amigos, esta es una noticia en desarrollo, una historia que aún se está escribiendo, y mantendremos un ojo atento, vigilante, a cualquier confirmación oficial que pueda surgir. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible colaboración? ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos detrás de cámaras, orquestando el nacimiento de nuevas historias? Déjenme sus pensamientos, sus teorías más audaces y sus expectativas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes y debatir juntos las noticias que nos apasionan. Y si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron tan intrigante y revelador como yo, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto de apoyo que nos impulsa, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir adelante, a seguir investigando y a seguir trayéndoles las noticias, los análisis y las historias más interesantes y relevantes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta apasionante aventura, y nos vemos en el próximo vídeo, con más sorpresas y más noticias exclusivas. Hasta la próxima.